Hola alumnos, bienvenidos. Ahora nos vamos a ocupar de la garantía del habeas corpus y vamos a profundizar un poco en una modalidad muy innovadora y en constante debate, que es el habeas corpus correctivo y colectivo. Lo vamos a hacer a partir de un fallo del año 2005 dictado por la Corte Suprema Argentina en la causa Berbisky, que es una causa muy famosa sobre todo por lo que trae a debate en relación con legitimación y con las medidas que se deben adoptar en el marco de un habeas corpus correctivo y colectivo. ¿Cuál era la base fáctica de este fallo? Pues bien, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, se había presentado esta garantía ante los tribunales de la provincia de Buenos Aires, denunciando las deplorables condiciones de hacinamiento y de alojamiento de los presos detenidos en estas cárceles, ¿no? Se decía, desde luego que se estaban violentando de una forma muy grave derechos fundamentales y que en este sentido correspondía la aplicación del habeas corpus en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, en su último párrafo, que establece justamente como una garantía de la integridad de la persona cuando ha sido detenida legalmente, pero cuando se agravan ilegítimamente sus condiciones de detención. Esto es básicamente una dimensión muy práctica del habeas corpus, pues ya que requiere ceñirse a los supuestos de cada caso en concreto. Era evidente que de alguna forma era procedente que el Estado y fundamentalmente a partir del Poder Judicial se diera cuenta, hubiera una cierta respuesta por parte del Estado. Esto también tiene que ver con algo que ya se ha hablado en la materia, que es el paradigma que ha receptado, digamos, de una forma definitiva nuestra Constitución Nacional, que es el de la tutela judicial efectiva. Esto es, la posibilidad de recurrir ante los tribunales para obtener respuestas reales, efectivas, en torno a la protección de los derechos. Es interesante entonces dos cuestiones. Primero, el tema de la legitimación activa, esto es el CELS, a través de su presidente, Horacio Berbisky, de allí el nombre del fallo, tiene reconocida legitimación para solicitar la corrección, en este sentido, a través del habeas corpus, de las condiciones graves de detención de las personas alojadas en las cárceles en este marco, ¿no? Y en este sentido, es un habeas corpus colectivo, pero obviamente donde se reconoce la legitimación de determinadas personas y de determinadas asociaciones, en este caso el CELS. Y por otro lado también es interesante la forma en que se resuelve dar, de alguna forma, cumplimentar con la garantía del habeas corpus. La Corte ordenó a los tribunales de la provincia de Buenos Aires a que hicieran cesar todas estas circunstancias de agravamiento de las condiciones de detención de los presos y además obviamente sobresale la importancia de que le reconoció la legitimación activa al Centro de Estudios Legales y Sociales a través de la intervención de Horacio Berbisky. Vamos a detenernos en algunas cuestiones que ustedes van a ver en pantalla. Vamos a ver cómo se describían en este caso, cómo la parte actora, el CELS, cómo describía las situaciones denunciadas, ¿no? Describía que los calabozos de las comisarías se encontraban en un estado deplorable de conservación e higiene, que carecían de ventilación, luz natural, no contaban con ningún tipo de mobiliario, por lo que toda la actividad humana esencial, como comer, dormir, etcétera, que desarrollaban los internos debía llevarse a cabo en el piso. Piensen entonces la importancia que tiene en este sentido la garantía que estamos estudiando, un tipo particular de habeas corpus, que como hemos visto en otras partes de la materia, el habeas corpus es la principal garantía o la primera gran garantía constitucional en el mundo occidental, ¿no? Y en este caso es una versión refinada, podríamos decir, un poco más específica.
Esta especificidad tiene que ver obviamente con la situación que viene a cubrir y también con los mecanismos que se emplean. En este caso, el reconocimiento de una legitimación activa particular, en este caso a partir de la intervención de determinadas asociaciones que procuran, que propenden a los fines de protección de los derechos, en este caso los derechos humanos. También hay que tener en consideración la importancia de la adecuación de las decisiones estatales, de la intervención estatal a través de estas garantías, so pena o a los fines, mejor dicho, de evitar la responsabilidad internacional en relación con cuestiones de derechos humanos. Pues bien, ahora los dejo para que lleven adelante, para que desarrollen la actividad práctica del aula abierta. Alumnos, ahora vamos a compartir algunas claves de respuesta de la actividad del aula abierta, la cual requiere de la identificación de cada uno de los tipos de habeas corpus reconocidos en el sistema procesal constitucional argentino y de sus respectivas fuentes normativas y jurisprudenciales. Todas las formas de habeas corpus protegen la libertad corporal, pero lo hacen de diversas maneras dependiendo de la circunstancia. Por ejemplo, el habeas corpus preventivo funciona para hacer cesar amenazas o para prevenir comportamientos intimidantes que se tornan inminentes. Veamos el ejemplo desde la tabla proporcionada. En relación con la referencia normativa jurisprudencial, que debe ser colocada en cada una de las filas de la tercera columna, ella surge fácilmente de la lectura detenida del artículo 43 de la Constitución y de la Ley 23.098 de habeas corpus. Como ya habrán podido advertir, todas las referencias a ser ordenadas incluyen al artículo 43 señalado, lo cual nos da la pauta de que es muy importante conocer bien su redacción. Alumnos, ahora nos vamos a adentrar en un análisis lo más práctico posible de la garantía del habeas data. Como ustedes podrán recordar, el habeas data fue incorporado durante la reforma de 1994, también en el artículo 43, al igual que el amparo, las diversas formas de amparo individual, colectivo y las formas de habeas corpus. Es interesante notar cómo a partir de esta incorporación constitucional, el conjunto de circunstancias sociales han cambiado, han mutado en estos 20 años aproximadamente que nos separan de aquella reforma constitucional. Recordemos inicialmente cuál es el objeto del habeas data. Bueno, básicamente es la garantía que corresponde a toda persona para conocer, para tomar conocimiento de los datos que obren sobre ella, sobre dicha persona y sobre su finalidad. Cuando dichos datos, dice la Constitución, consten en registros tanto públicos como privados, cuando estos estén destinados a proveer informes. Pero también cuando estos datos contengan algunos aspectos falsos o cuando sean discriminatorios, y en estos casos se autoriza o se puede exigir la supresión, la rectificación, o que se los reserve, que se les dé carácter de confidencial o incluso que se los actualice. Bueno, vamos a pensar en el habeas data, entonces, en los tiempos que corren. Reiteramos, nos separan 20 años, no más, de la reforma de 1994, pero han cambiado mucho las circunstancias para los cuales puede ser pensada esta garantía. Pensemos en la masividad y en la actividad que han logrado, no ya los medios de comunicación, sino las redes sociales, el uso de Internet. Seguramente todos conocemos o hemos visto en nuestra vida cotidiana o incluso en los mismos medios de comunicación que determinadas personas son expuestas en sus datos e incluso en su intimidad, a veces son discriminadas, y vemos que en este sentido es importante que el Poder Judicial o los distintos órganos del Estado tomen medidas a los fines de preservar a las propias personas, ¿no? La propia individualidad, los propios derechos. Vamos a ver un caso que ustedes van a tener en pantalla, a partir del cual la persona, en este caso una persona jurídica colectiva,
demandada es la empresa Facebook. ¿Quién demanda? Bueno, los padres de dos menores demandan a la empresa Facebook para que dé conocimiento de los autores de determinadas expresiones injuriantes a sus hijas, que consideramos que tengamos en cuenta son menores de edad. Bueno, en este sentido, la jueza de primera instancia, como podrán advertir en la crónica que se le presenta en pantalla, lo niega porque dice que no se encuadra esta situación frente a Facebook en los términos del artículo 43 y tampoco en los términos de la ley 25.326, que es la que regula el procedimiento de la protección de los datos personales y del habeas data. Bueno, pero no obstante, en la Cámara, en el momento de la apelación, se admite que sí corresponde admitir la demanda contra Facebook y por lo tanto exigirle que dé conocimiento a la parte interesada de quiénes han sido los autores de estas expresiones agraviantes respecto de menores. Pensemos, son cuestiones cotidianas que le pueden suceder a cualquiera de nosotros y que más de uno hemos visto que ocurren realmente, ¿no? La garantía que aquí se utiliza es justamente el habeas data informativo. Ustedes van a ver esta clasificación luego en los apuntes teóricos. Y bueno, en el caso, la Cámara de Apelación lo que hace una explicación de en qué consiste el habeas corpus informativo y por qué en este caso procede. Bueno, habiendo visto este aspecto del habeas data, los dejo ahora con la actividad práctica del aula abierta. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Muy bien, alumnos, ahora nos vamos a adentrar en algunos aspectos prácticos de la acción declarativa de inconstitucionalidad. Bueno, como habrán podido estudiar, la acción declarativa de inconstitucionalidad es una acción que se regula en algunos ordenamientos y que en principio implica la posibilidad de declarar o de eliminar la falta de certeza acerca de si una determinada norma resulta o no contraria a la Constitución. En primer lugar, también hay que considerar que, de acuerdo a cada regulación, la acción declarativa de inconstitucionalidad puede servir como una excepción, de alguna forma, a una característica que podemos generalmente advertir, sobre todo en nuestro sistema de control de constitucionalidad argentino, que es el carácter difuso de dicho control. Esto es decir, que todos los tribunales deben llevar a cabo el control judicial de las leyes y de las demás normas en relación con su constitucionalidad. Pero precisemos esto un poquito mejor. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, la Constitución de la provincia de Córdoba reconoce esta acción, la acción declarativa de inconstitucionalidad, en su artículo 165 y establece que corresponde entender en lo referido a dicha acción al Tribunal Superior de Justicia. En este sentido hay una forma de concentración en estos términos. Y además, bueno, le corresponde de forma originaria
es decir, que se interpone directamente ante el Tribunal Superior, y obviamente esto también hace a su carácter concentrado. De alguna manera puede considerarse que la acción declarativa de inconstitucionalidad funciona de algún modo como una excepción a una característica básica del control de constitucionalidad argentino, que es su carácter difuso. Esto es que todos los tribunales pueden y deben llevar adelante el control de constitucionalidad de las leyes y demás normas del sistema. Vamos a explicar un poco mejor esto. Veamos, en el caso de la provincia de Córdoba, la acción declarativa de inconstitucionalidad está receptada en el artículo 165, donde se le da al Tribunal Superior de Justicia la competencia originaria y en pleno, digamos, es decir, reunido de manera conjunta todos los magistrados de este tribunal, para entender en las acciones declarativas de inconstitucionalidad en relación con leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas, ordenanzas, es decir, un amplísimo margen de normas en relación con su constitucionalidad, sobre todo su constitucionalidad de tipo provincial, esto es que estas normas no sean contrarias a la propia constitución provincial. Entonces, decimos, es una excepción de alguna manera al carácter difuso del control. ¿Por qué? Porque es el Tribunal Superior el que de manera originaria y exclusiva va a entender en esta acción. Pero tengamos en cuenta esto, no se pierde el carácter difuso en relación con el procedimiento que ya conocemos. Esto es como vía de excepción que una parte puede sostener en relación con la inconstitucionalidad de cualquier norma. Y tampoco se pierde el carácter concreto. Esto es que tiene que presentarse en un caso concreto. Vamos a ver en pantalla un artículo en el cual se explica un caso en el cual en primera y en segunda instancia la demandada, en este caso la propia municipalidad, luego de que se ha impugnado una ordenanza por considerarse la inconstitucionalidad, considera que el procedimiento corresponde a la acción declarativa. Y en este caso se niega esto. Se niega porque se considera que la decisión sobre la cual que está basada en esta ordenanza es una multa. Y en este sentido se dice, considera la Cámara y niega por esto al entender al Tribunal Superior en los términos del artículo 165 de la Constitución, en los términos de esta acción. Dice, la pretensión, dice la Cámara, del accionante es de carácter represivo con el fin de impedir el cobro de una contribución. Por eso no hay una situación de incertidumbre, a pesar de que hay un caso concreto en los términos que plantea el artículo 165. Bueno, este es un ejemplo. Los dejo entonces con la actividad práctica que van a encontrar disponibles en el aula abierta. Alumnos, ahora compartiremos las claves generales útiles para completar la actividad práctica, referida al ejercicio concreto de la acción declarativa de inconstitucionalidad. Le voy a mostrar particularmente un argumento señalado en el fallo del Tribunal Superior de Justicia que requiere ser cuidadosamente leído a los fines de identificar su sustento normativo. Se trata del argumento de la legitimación activa para ejercer la acción. En este sentido, la legitimación del actor surge de la situación creada por la norma cuya inconstitucionalidad se alega. La principal fuente normativa de esta premisa es el mismo artículo 165 de la Constitución de Córdoba, en su inciso primero, A, en tanto menciona como objeto de la acción a todas las normas que se controviertan en caso concreto por parte interesada. Pues bien, espero que hayan podido ordenar los demás argumentos con sus referencias legales sin mayores dificultades. Alumnos, ahora nos vamos a ocupar del recurso extraordinario federal, que como ustedes lo podrán estudiar es el mecanismo procesal a través del cual se permite que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como tribunal máximo, considerado por la propia jurisprudencia de la Corte y por la doctrina último intérprete de la Constitución, pueda revisar la adecuación de las normas jerárquicamente inferiores a la Constitución en relación con su compatibilidad
con la propia Carta Magna y lo que se conoce como el derecho federal, digamos, en los términos del artículo 31. Esto es la Constitución, las leyes de la nación, los tratados con las potencias extranjeras. Pues bien, bueno, hay que tener en consideración desde el punto de vista práctico cuáles son las normas que todo abogado debe tener en consideración. Primero, bueno, el artículo 116 es la fuente del recurso extraordinario porque dice que corresponde a la Corte Suprema el entendimiento en todas las causas que versen sobre los puntos regidos en la Constitución. De esta norma se desprende también la Ley 48, sancionada por el Congreso, sobre todo en los artículos 14 y 16, que es allí donde se establecen los supuestos en los cuales corresponde a la Corte de manera excepcional entender en esta forma de revisión. Y desde el punto de vista estrictamente procesal, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en sus artículos 256 a 258. Corresponde a las fuentes, digamos, tradicionales, pero a las cuales debemos tener en cuenta una fuente también muy importante de los fines prácticos, que son las acordadas de la Corte Suprema. Las propias reglamentaciones, podríamos decir, que establece la Corte y que los abogados deben tener bien en consideración a la hora de plantear cómo llegar hacia la Corte cuando consideran que hay materia constitucional de por medio. En esta clase les voy a traer una que es muy importante de los fines prácticos, la acordada 4/2017, en el cual se establecen las reglas para la interposición del recurso extraordinario ante la Corte. Bueno, la acordada 4/2017 dice que el recurso extraordinario federal debe interponerse mediante un escrito de extensión no mayor a 40 páginas de 26 renglones, con letra de tamaño claramente legible, no menor de 12. Verán entonces cómo estas cuestiones son muy importantes, porque si uno no las cumple, la Corte puede, digamos, rechazar in limine por falta de adecuación formal. Tengamos en cuenta que son muchas las causas que llegan a la Corte y por eso es necesario cumplimentar con requisitos de brevedad, de precisión. Otra cuestión importante que está regulada en esta acordada es la importancia de constituir domicilio en la capital federal, esto es en la ciudad sede del propio alto tribunal, ¿no? Tengamos en cuenta también que antes de la admisibilidad por parte de la Corte se debe solicitar, digamos, se debe presentar el recurso extraordinario ante el tribunal acuo. Y en este sentido, si es denegado por este tribunal, se puede presentar una queja, es decir, un recurso directo ante la propia Corte, y este recurso directo también necesita de determinados recaudos. Debe ser más breve aún, debe tener una extensión no mayor de 10 páginas, de 26 renglones, con una letra legible no menor de 12. Bueno, podemos nombrar otras cuestiones, los invito desde ya a que lean esta acordada 4/2007. Por ejemplo, también se señala que la fundamentación del recurso no podrá suplirse mediante la simple remisión a lo expuesto en actuaciones anteriores. Esto es, el recurso tiene que ser autosuficiente. Todas las argumentaciones deben figurar en el escrito de presentación. Bueno, los invito entonces, reitero, a que lean detenidamente, porque es muy práctico y muy útil referirse a esta acordada. Los dejo entonces con la actividad práctica integradora.